Pero antes me imagino que tienen sus preguntitas por la actividad en línea que acabamos de terminar. Voy a dar la solución de la actividad en línea y después si hay algún, digamos, comentario o alguna situación, eh, ahí discutimos. Entonces voy a pasar a presentar la solución de la actividad en línea 2. Eh, si hay alguno que no la haya hecho, entonces mm, va a tener que solicitar diferido y tendrá que tener una justificación bastante válida para poderlo realizar. Lo otro es que, digamos que no va a ser exactamente igual al problema o a la situación que se le presentó en la actividad en línea como la hicieron. Y bueno, esperemos que eso resuelva. Quizá mostrarles en breve cómo quedó para que sepan a qué atenerse en el sentido de poder saber si van a repetir o no esa actividad. Ah, digamos que hay 90 estudiantes al final, 90, digamos, de ustedes terminaron inscritos, pero han hecho la prueba, la hicieron 85. Entonces, digamos que vamos a partir de eso y en base a eso vamos a tomar la decisión. Yo les voy a mostrar quizá ahorita para que vean, partamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo quedamos? Entonces voy a presentarles eso. Les voy a compartir la pantalla. Bien, espero que ya estén viendo mi pantalla principal. Y vamos a comenzar con esto. Estos son, digamos, como un estadístico de cómo quedaron al final los que hicieron la evaluación. Ya les mencioné que fueron 85. Vamos a hacerlo así a pie, sumando para que veamos si va a haber repetido o no. Por lo que aparenta, digamos, yo puedo decir de que no va a haber repetido por la forma de las gráficas, pero de las barras. Pero veamos, aquí hay 22, aquí hay 33, solo ahí son 55. Aquí hay 1, 56 y aquí hay 16. Son 62 y 10, 72. De 85 que les mencioné, o sea que 10, 12, 13 la reprobaron. Entonces, si ustedes observan, esta nota es de 6 a 6.5, lo que significa que de aquí para acá la aprobaron y de aquí para acá la reprobaron, no va a haber repetido de la actividad. Entonces, los 5 que no la hicieron tendrán que solicitar diferido. Y al solicitar diferido, eso significa que tienen que tener una buena causa de justificación por la que no pudieron hacer durante toda la semana la actividad en línea. Digamos que algunos conceptos o criterios son válidos, como por ejemplo lo de la enfermedad del COVID, ¿verdad? Eso es válido. Digamos que no es que les esté dando la idea, pero digamos si alguien está enfermo de COVID, obviamente está incapacitado, quizás por 15 días o más, no sé. Entonces eso podría ser. Primero Dios que no sea ese el caso también de los compañeros. Bueno, eso con respecto a a los resultados, ¿verdad? Voy a pasar a presentar lo que sería la solución, una solución, porque ya vi que me equivoqué y gracias a algunos compañeros, pues, este,
pudimos resolver. Estos eran los puntos que se había propuesto, digamos, en la solución. Espero que puedan ver, ¿verdad? Había un punto de una tabla conjunta de probabilidad, uno de una suposición de independencia discreta, uno de hallar un valor de K, uno de calcular una probabilidad y uno de independencia de continuas. O sea que estos temas, digamos que aunque ya fueron evaluados en la actividad en línea 2, es posible que alguno de estos temas pueda salir, digamos, en el examen parcial de esta semana. Quizá algo que debo de aclararles es que de ahora en adelante, por requerimiento, digamos, de las actividades en línea, los puntos ya no van a ser de navegación libre como lo hacíamos antes, que uno podía ir del primer punto al quinto, a hacer el que quisiera, y hoy no. Si ustedes ya se fijaron, van punto por punto. Entonces, eso se llama secuencialidad. Eso significa que usted comienza el examen y va a entrar en una secuencia. Y así va hasta terminar. Termina el primer punto, ya no puede volver a él. Va al segundo punto, ya no puede volver al 1 ni al 2. Y así hasta terminar. Eso es un criterio de evaluación que se ha tomado en cuenta basado en lo que ya ha ocurrido en la actividad en línea por parte de la universidad, ¿verdad? O sea que ya no es algo nuevo, sino que así viene operando en línea. Y es un detalle que es importante considerar. Yo al principio estaba anuente, ¿verdad?, a considerar esta situación, pero a medida que fui, digamos, como participando en situaciones, me fui dando cuenta de que no está tan mal, ¿verdad? Que para efectos de evaluación quizás vale la pena hacerlo así. Entonces, porque uno afuera, digamos, no tiene control de los estudiantes, no sabe si están haciéndolo en todos juntos, o hay grupos, o se están comunicando por celular, etcétera. Entonces, quizás esta es una forma de control, digamos, aunque no es exhaustiva, pero eh, hay otras, ¿verdad?, que complican más todo, pero también involucra adquisición de recursos que ahorita no contamos. Pero haciendo uso de esto, que sí es válido, no nos complica y a ustedes también les obliga a realizarlo de manera individual y secuencial. Esperemos que eso sea el objetivo y que así se cumpla. Entonces, yo tengo las soluciones, ¿verdad?, de todo esto, pero me va a gustar quizá que lo veamos detenidamente. En el primer punto, que era la tabla conjunta, así se resolvía la tabla conjunta. Y digamos que si yo quería responder esta pregunta de que la X fuera mayor que 0 y menor o igual que 2, podía pensar en las marginales, ¿verdad? Pero mayor o igual que 0 sería todo esto de aquí hasta aquí. Podría ser. Sumar estas tres marginales funcionaría. Y también funciona el hecho de que toda la tabla suma 1. Entonces, al sumar 1 toda la tabla, lo único que no se incluye es esta columna. Y la única situación que no va es la de 0.0275. Por eso a 1 le podemos restar eso y nos da la solución en el punto 1. En el punto 2, que era de la, digamos, basado en la independencia, llenar o encontrar, digamos, en este caso, el valor de B, que está aquí arriba. Entonces, hay una secuencia para hacer esto. Basado en la independencia de la discreta, es que cada, digamos, valor de los que están aquí adentro es igual al producto de las dos marginales. Entonces, si yo quiero hallar B, necesitaría multiplicar 0.7 por F, y eso me daría el valor de B, pero no sé quién es F. Entonces, quizá el proceso involucraría, digamos, ¿verdad? Y la forma de H vale 1, porque es la suma
total de las marginales, digamos en este caso de X. Entonces puedo poner este 1 acá. Y con ese 1 puedo definir exactamente qué valor toma E, porque es el complemento a 1, ¿verdad? Sería punto 3. Con punto 3 ya en E, yo puedo multiplicar E por F y despejar, ¿verdad? Porque eso me va a dar B. Y por ahí podría, digamos, encontrar ya una solución. Vamos a entrar en detalles de la solución en breve. Y digamos que el punto de hallar K, yo lo había calculado como 24 y ya vamos a ver la solución que ocurre, ¿verdad? Porque en realidad no es 24, sino que es menos 12. Para los que hicieron menos 12, ya tienen un punto extra ahí. ¿Y qué más? Veamos, ¿qué más? Bueno, los otros dos puntos son el de calcular esta probabilidad, que también aquí hay una situación porque ya voy a resolver esto bien para que vean que hay un error en esta solución. Y los que la tienen así, aunque la tienen mala, se las he tenido que poner buena por el hecho de que yo había considerado un error como en la solución y después al revisar, porque unos compañeros de ustedes se tomaron el tiempo de solicitar revisión, pero me dieron al mismo tiempo la solución y me hizo pensar y, digamos, verificar que en realidad yo me había equivocado y había puesto una solución incorrecta. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen todas las de ganar porque todos salen bien aquí. Y en este, pues, era de verificar si eran o no independientes. En el caso continuo, era la conjunta igual al producto de las dos marginales. Entonces, con esta conjunta había que calcular la marginal de X y la marginal de Y verificar si se cumplía que el producto de las dos marginales me daba esta expresión. Y obviamente no son independientes, ¿verdad? Como es lo que se espera en este caso. Veamos entonces la solución Una para que pregunta, comprendamos un poquito cómo quedó la cosa. una pregunta. La van a hacer No sé secuencial si siempre tienen porque yo tuve preguntas. una situación donde me dio un bajón, o sea, hubo un bajón de luz acá en la colonia y cuando regresó, el Inter se puso inestable. Entonces, cuando regresó la luz, me decía que la pregunta Lo de que veo, ¿dónde está? decía la independencia y la no independencia la había contestado, pero no me dejaba, pero no la había contestado y no me dejaba regresar por la Preguntas por el secuencialidad. momento antes de pasar a la solución. Dice, Licenciado, a mí se acaba me de dar un olvidó compañero. ese al final de Independiente. Entonces, Brian, mándame un mensajito y yo te voy a revisar el caso porque a algunos les ha pasado que, digamos, no pusieron bien la palabra y como ahí debería escribir cabalito, porque si no, el sistema no va a reconocer que está mal escrito o que le hagan falta letras o que lo quiso poner de otra forma. Yo he puesto algunas combinaciones, digamos, pero no todas. Entonces, y claro, si usted se considera de que usted hizo bien, pero que no escribió bien, mándeme, digamos, un mensaje. Y no se escucha, dice. Vamos a ver. Ahora, Licenciado, ¿puede escucharnos? perdón. Estaba con el audífono y no me lo había puesto. Ahora sí se va a escuchar mejor. Hoy nos puede escuchar, licenciado. Sí, claro. Ok, es que un compañero tenía una duda, entonces ahorita le digo que la conteste, que le pregunte, perdón. Ok. Es que tenía una duda y la secuencialidad va a ser para todos, porque por lo menos a mí se me dio una situación donde aquí en la colonia, por cuestiones de construcción de una cancha que están haciendo, están utilizando cierta maquinaria que están conectando el cable de la línea principal de la colonia. Entonces me dio un bajón de energía y se me fue el internet y estaba en la pregunta de la independencia y no la independencia.
Entonces, cuando el internet regresó, el sistema me decía de que yo esa pregunta ya la había contestado, cuando en realidad nunca la contesté. Me pasó a la siguiente y por la misma secuencialidad no pude regresar. Sí, entonces vas a tener que cambiarte de colonia. ¿Qué solución va? ¿Cómo lo? El humor de la mañana. Qué regada. Mira, sí, yo entiendo. Yo por eso les pido, ¿verdad? Que hagan el diario. El diario les va a ayudar en el caso de que por lo menos vayan poniendo hola en cada punto para saber qué es lo que están haciendo. Y pongan algo, o sea, como digamos, en este punto voy a resolver de esta manera, una idea, ¿verdad? Para que quede registrado, digamos, en el diario, qué era lo que pensaban hacer, aunque sea eso, para que no pierdan todo, pues, porque si no, yo no, vaya, yo, en realidad, Brian, yo no es que desconfíe de ti, pero ponte tú en mi lugar, digamos, ¿cómo podés garantizar de que lo que me estás diciendo es la verdad? Claro, vos sabés que es la verdad porque te pasó. Yo no sé ni dónde vivís, ni si están o no están haciendo eso. Entonces ya va a quedar en un criterio Le bien. mando fotos si quiere. Sí, todas esas, mira, todas esas son Ahí hasta, evidencias. hasta ahí con Mason se las puedo enviar. Va, Ricardo, perdón, todas esas son evidencias, o sea, son elementos que te ayudan. Vaya, si a ti te pasa algo, toma fotos, graba archivos, crea tu diario, pon en el diario tus pasos, o sea, son como experiencia. Acuérdense que vamos caminando, vamos aprendiendo. Yo no quiero afectarles, pero tampoco quisiera que ustedes se burlen de mí en el sentido de que, le tomamos el pelo, lo engañamos, digamos, ni cuenta se va a dar o algo así, como algunos intentaron hacer en sus actividades en línea 1. Todavía no he terminado de calificar porque yo había dicho 10 minutos para cada uno, pero no puedo porque tengo que ver los códigos, qué es lo que han hecho y algunos han copiado y otros han puesto solo el nombre y cuando uno entra no hay código, solo el nombre del programa. Entonces uno no puede ir, digamos, asumiendo de que con ver el nombre está el programa. No es cierto, tengo que dedicarle más tiempo de lo que había presupuestado. Pero en este día espero terminar de calificar entre ahora y mañana, porque ya me faltan poco. Ya califiqué más de 60, son 90. Ya se pueden imaginar. Pero antes del parcial, antes del parcial van a tener su nota. Entonces, Ricardo, lamento lo que te sucedió. Sí vamos a hacer todo secuencial, todas las evaluaciones en línea, como parciales, como actividades en línea, van a ser así. Y hay que prever, digamos, yo no sé, digamos, tú deberías de tener algún tipo de respaldo, como dice, fotos y esas cosas, y adjuntármelas en una solicitud de revisión y ponerme todo tu atestado. Como decir la solución que yo voy a hacer ahorita, ¿va? Que ya la regaste. Bueno, no sé si con lo que acabo de decir realmente valga la pena la solución. Supongo que sí, ¿verdad? Porque algunos están deseando saber cómo se hacían algunas cosas. Uh, ya resolvimos lo del audio. Bien. ¿Otras preguntas? Voy a pasar la solución porque, digamos, es lo que ustedes están demandando. Voy a compartirles otra vez para que veamos. Solo que hoy quizás les voy a compartir la otra.
En breve van a ver. Si hay algún comentario, pónganmelo ahí en el chat, que como estoy compartiendo la otra pantalla, entonces puedo ver el chat. En la otra no veía el chat. Y bueno, aquí está. Antes de presentarles, quizás anunciar, ¿verdad? Que habían varios problemas de un mismo punto en algunos puntos. Entonces, yo hice así, digamos, hice como un set de un tipo de problema para que todos tuvieran más o menos la misma dificultad y no el mismo problema, pero había otros donde yo quería que todos pasaran por ahí, es decir, que todos tuvieran el mismo problema para saber, digamos, cómo era la manera de pensar o de razonar de algunos con respecto a un mismo problema, una misma situación. Entonces, el concepto de hallar K y el de un cálculo de probabilidad era lo mismo para todos, pero de ahí otros problemas no. Entonces, yo voy a resolver uno, porque no voy a resolver todos, pero al resolver este espero de que sea suficientemente claro como para que ustedes piensen que por ahí puede andar su problema o su solución. Entonces, voy a ampliar esta situación para que veamos qué tenemos aquí. Lo que no quiero es mover sino ampliar. Podemos ver este problema. Este era el problema de una caja que tenía varios libros, pero el dueño, digamos, le interesaban algunos de los libros. No los quería realmente vender, digámosle así, o dar. Entonces en la caja hay 4 libros de historia, hay 5 de música y 5 de pintura, y saca 3 aleatoriamente. Probablemente en otro caso no fueron 3, sino que otro, y que no eran esta cantidad de libros, sino otra cantidad, no sé, pero el problema era bastante similar. Entonces se pedía construir la tabla, que aquí ya está construida, y que, digamos, decía que si X era el número de libros de música y Y era el número de libros de pintura, que tomara esas dos como las variables de la muestra, ¿verdad? De los tres, X era los libros de música de la muestra y Y era los libros de pintura de la muestra. Y los valores posibles era que no hubiese ninguno, 1, 2 o 3 de cada uno de ellos, porque habían suficientes libros, suficientes cantidad de libros en los demás grupos como para que no salga ninguno de música, sino que salgan entre los otros dos grupos. Y así. O que salgan todos, ¿verdad? Porque habían 5 de música y 5 de pintura. Y estas eran, digamos, las fórmulas como hicimos casos favorables entre casos posibles. Digamos que los casos posibles siempre iba a ser de los 14 sacar 3 y hacer ese n-choose-k, ¿verdad? Más fácil con Scilab y a calcular ese. Y ese es el denominador de todos. Y al hacer el numerador había que ir haciendo el n-choose-k de los casos y sumando los que fueran necesarios. Entonces al final se obtiene esta tabla. Ya fue modificada porque había que poner 4 decimales y además el total de toda la tabla debe dar 1. Si yo solo calculaba, digamos, y no tenía en cuenta que debería de sumar 1, como va división en todas las expresiones, los decimales hacen que a veces no sume 1, sino que, por ejemplo, me voy a inventar, ¿verdad? 1.00002, por decir algo. Entonces, cuando yo quiero aplicar el programa, digamos, a esa cantidad, no me funciona porque no vale 1 la probabilidad total. Y por ahí va. Y como este cálculo, digamos, ya lo había explicado, que lo que había que sumar era toda la tabla y quitarle lo de la columna 3 para resolver este caso, entonces era 1 menos eso y ya me da esa cantidad. Pero aquí tengo
aquí tengo la solución. Digamos que de historia tengo 4, de música tengo 5 y saco 3. X es el número de libros de música en la muestra y Y el número de libros de pintura en la muestra. Se hallaba el espacio muestral en ambos casos y se trataba de responder a esto, que en realidad, como solo aparecía una variable, entonces tenía que poner la otra en todo su dominio, digámosle así, desde 0 hasta 3, y usaba un tipo de rayado para una desigualdad o una relación y otro tipo de rayado con otro color en este caso, porque se puede, para la otra relación, y como era un y el que quería responder, la solución era donde se cruzaran los dos tipos de rayado. Y al hacer eso con esto, esta sería la solución, que es justamente lo que se tenía, ¿verdad? El único que no cambia desde 0 es este de aquí, el de 3, 0, 3 en X y 0 en Y, perdón. Y por eso queda esa expresión. Entonces así se resolvía. El otro era el de basado en la suposición de discreta. Aquí en esta página aparecen dos problemas porque como yo los hago primero en Word y ahí hago la solución, entonces, bueno, basado en la, digamos, independencia de una discreta, la conjunta, ya les mencioné, es el producto de las dos marginales. Entonces aquí me voy a pasar directo a la solución. Digamos que el producto de las dos marginales es igual a la conjunta, ¿verdad? Es la suposición. Entonces, aquí se ha hecho para 0, pero lo mismo pasa con 1, con 0, 1, etcétera, cualquier otro punto interno. Lo primero fue hallar E, este valor de aquí, que era el complemento, ¿verdad? Para que fuera 1, para que H fuera 1. Luego, para hallar F, hago el producto E por F, debe ser igual a B, pero E vale 0.3. Entonces, no, ¿cómo fue? Bueno, sí, ¿verdad? Aunque usé 0.7. Ah, ya. O sea, usé 0.7 por F, debe dar 0.14. Lo hice al revés. Debí haber hecho un... Bueno, no importa, la idea era hallar F porque ya tenía todo, ¿verdad? Tenía dos conocidos, 0.14, que digamos sumado con nosotros da 0.7, la marginal. Entonces, esta marginal de 0.7 por esta marginal F me debe dar 0.14. Y entonces ahí despejando, ¿verdad? F me da 0.14 entre 0.7. Y eso me da 0.2. Ustedes pueden verificar en una calculadora con Scilab o algo. Entonces F vale 0.2. Al multiplicar por este que es 0.3, el producto me debe dar B, que es 0.06, que era una de las, digamos, de la respuesta. Yo ya la tenía, yo había encontrado todos los valores, pero pedí solo 0.6. Pude haber pedido toda la tabla, ¿verdad? Pero solo pedí uno. Entonces, el otro es exactamente igual, no lo hicimos. Luego viene el problema de hallar K. En esta situación, observen que dice que, bueno, no me voy a centrar en lo que dice el problema, sino en la ecuación. La ecuación conjunta dice que es K por XY. Y está entre 0 y 1 y además la suma de X más Y debe ser menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Y 0 en cualquier otro caso. Hay que hallar el valor de K. Aquí la sugerencia es probar que la doble integral, digamos, sobre toda la definición, es igual a 1. Entonces uno hace uso de eso, ¿verdad? Para, digamos, plantearse en Wolfram Alpha la doble integral. El problema era cómo hacer para, en este caso, porque es la suma de dos valores y ahí es donde yo cometí un error. Primero, explicar cuál fue mi error.
y anunciar que debido a que yo me equivoqué, entonces esto no es que todos la tengan buena, sino que, digamos, los que pusieron esta respuesta la tienen buena. Aunque, porque fue, digamos, algo que me pasó a mí, les pudo haber pasado también a ustedes y a algunos les pasó, pero la solución va por otro lado y algunos la hicieron bien y los quiero felicitar porque, digamos, hicieron algo bien hecho, o sea, como debe de ser. Eso significa que no están pasando el tiempo, sino que están, digamos, aplicando los conocimientos adecuadamente. Y como esta parte es matemática, entonces su matemática está muy bien, los felicito por eso. Han tenido buenos profesores. Bien, entonces esta desigualdad, yo me propuse plantearme la igualdad para ver, digamos, como los límites, ¿verdad? Los bordes. Cuando uno plantea una desigualdad, la desigualdad puede ser menor o igual o mayor o igual. Entonces, pero el igual es como el límite. Digamos, puede ser arriba de ese igual o debajo de ese igual, dependiendo del el sentido de la desigualdad. Entonces me planteé la igualdad, x más y igual a 1, y si y igual a 1 menos x, o también pude haber hecho x igual a 1 menos y. El asunto es que cuando yo quiero integrar, digamos, voy como la variable, digamos, x no está definida como la y, ¿verdad? La y está entre 0 y 1. Entonces puse primero la y de 0 a 1 y la otra no sé de dónde a dónde, porque como aquí internamente dice que la suma es mayor que 0 y menor que 1. Entonces va de 0, pero no sé hasta dónde. Ya es un error, ¿va? Pero traté de plantearlo. Y lo que se hacía aquí, digamos, era restar, digamos, porque yo puse que lleva de 0 hasta, porque así decía en la desigualdad. Entonces lo hice de 0 a 1 y de 0 a 1 menos y. Y integré y me da 24, que era aproximadamente este decimal. ¿Por qué 24? Porque k multiplicado por 1 sobre 24 debe dar 1, ¿verdad? Entonces de ahí sale el 24. Pero observen lo que pasó. Esta es la verdadera solución, la buena, digamos. Lo que pasó es que aquí lo que había que hacer no era solo pensar que era mayor o igual que 0, sino restar y para que me quede solo x, pero a toda la relación. Entonces queda así. Y entonces la integral no va de 0, sino que va desde menos y. Y eso me da menos un doceavo. Quiere decir que k vale menos 12 para que el producto menos por menos dé más 12 por un doceavo de 1. Entonces esta es la respuesta. La verdadera respuesta es menos 12. Y felicito a los que lo pudieron realizar. Yo me había equivocado en la relación. Entonces por ahí va, ¿verdad? Y la otra, que era cálculo de una probabilidad. Ya no sé ni dónde va este. Aquí. Bueno, dejémoslo. Calcular esta probabilidad. Esta probabilidad había que plantearse la conjunta, que era esta que está aquí abajo. Más o menos así. Y de nuevo había un pequeño problema. El problema era que yo hice mal estos cálculos. Entonces, ya voy a explicar por qué, pero esto es lo que a mí me daba, digamos, inicialmente, y tenía una respuesta también, pero al final
lo hice todo mal. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Lo que había hecho era, por independencia, era la conjunta igual al producto. Y la conjunta era esto, si la X está entre 0 y 2 y si la Y es mayor que 1. 0 en otro caso. Y el responder esto, entonces, para mí fue equivalente a dividir todo entre y quedar así, como hicieron algunos, ¿verdad? Y entonces la solución de esto es que la X está variando aquí, pero la Y, como no aparece, está en todo su dominio, que va desde 1 hasta infinito, porque la Y es mayor que 1. Y hacemos la integral y me da 0.8125, bien fácil. Pero quiero plantear esto. En realidad este es el problema. Digamos que la Y es mayor que 1, o sea, vamos de aquí para arriba. Que la X está entre 0 y 2, estamos tomando solo esta franja de acá. Entonces, pero le agregamos la otra condición, ¿verdad? Que, digamos, el producto fuera mayor que 1, y ese producto mayor que 1 ya está resuelto en el libro. O sea que en el libro de texto que tenemos el problema para X por Y mayor que 1, entonces está resuelto y sería la franja que comienza aquí, en esta esquina, para arriba, todo esto. Pero como yo le quise agregar otra condición y era que fuera menor que 3, entonces había que calcular, digamos, la gráfica ya no era toda la franja hacia arriba de 1 entre X, sino que menor que 3. Entonces, para calcular menor que 3, había que hacer otro despeje, ¿verdad? Que el producto fuera menor que 3. Entonces, de ahí sale que sea menor que 3, o Y debe ser menor que, como el producto X por Y debe ser menor que 3, entonces el Y debe ser menor que 3 entre X, o sea que estaría hablando de los de abajo, esta es como una 3 entre X, ¿verdad? No se mira como una especie de curva, pero sí es curva, así como esta que es 1 entre X. Al ser 1 entre X ya sabemos que son asíntotas, ¿verdad? Entonces, pero más o menos va así, y la otra más o menos va así. Entonces esta región nada más la que interesa. El problema que yo me planteé cuando planteé la solución así, y no me puse a pensar, o sea, lo hice tradicional, digámosle así. El problema que me planteé, que la X está variando aquí, entre las dos, digamos, gráficas, pero no es cierto, miren, o sea, hay una parte que no se incluye. O sea, esta partecita no va. En la diferencia sí va, pero en la solución no va. Esta esquina de acá. Entonces, cuando yo solo hago la integral, la estoy incluyendo porque estoy haciendo desde aquí hasta acá. Y no desde la recta y igual 1 para arriba. Ese es el error mío. Entonces, ¿cómo se resolvía? Bueno, esto era de 0 a 1 porque, digamos, había que tomar, digamos, diferentes regiones. Como, digamos, cuando la X vale 1, queda 1, ¿verdad? Es este punto de acá. Y este punto es como el límite, porque observen, aquí ya no sigue la curva, sino que sigue esta recta. Entonces, por eso es como está como más repintado. Y antes del 1, entonces sigue la curva. Y antes del 1, en la 2 sigue la curva. Porque en 1, aquí arriba, como es 3 entre X, es 3, ¿verdad? La imagen es 3. Entonces, por eso es que podemos hacer la diferencia.
Y aquí iríamos desde 0 hasta 1, digamos, y desde 1 entre X, que sería esta curva, hasta 3 entre X, que sería la otra curvita que ya no la seguía haciendo aquí arriba. Pero es la diferencia entre para poder integrar esta parte. Y ese otro pedacito de acá, entonces ese otro pedacito es desde 1 hasta 2 en X. Ese es el complemento, ¿verdad? Para completar el dominio de X. Y en Y va a partir de 1 hasta la curva, nada más. Y eso se calculaba también y se sumaban las dos integrales y eso me da punto 4687.5, que se aproximaba a punto 4688, más o menos por ahí, y esa era la respuesta. Para los que lo hicieron bien, los felicito de nuevo. Gracias por los comentarios, los que mandaron sus comentarios. Y pues nada, yo la regué. Y para el último era de independencia continua y aquí está la solución. Dice que debe entenderse que la conjunta es el producto de las marginales y se calculan, ¿verdad? Usando Wolfram Alpha calculé las marginales y me da esta, como integro la integro desde 1 hasta 2 con respecto a Y, la conjunta, y me da la marginal de X. Integro con respecto a X, me da la marginal de Y. El producto de estas dos marginales no es igual a 1 entre X más 1 entre Y sobre el logaritmo natural de 4. Y he tratado de probarlo más o menos al hacer los productos, ¿verdad? Aquí, digamos que como es como un medio, entonces hay que agrupar en una sola fracción. Es 2 por, y con suma, y ahí va saliendo la expresión. Pero como después debe hacer el producto de las dos marginales, al hacer este producto es numerador por numerador, denominador por denominador, y la expresión obviamente al irse complicando es mucho menos probable que sea igual a esto. Entonces ya no quise seguir el desarrollo de este producto, pero resulta obvio que no es igual. Entonces por eso es que digamos que hasta ahí esa solución. Voy a dejar de compartir. Preguntas. En el caso que el intervalo, ¿cómo pudiera definir los intervalos para encontrar el valor de K? No, ya lo hice, pues. Licenciado, en la otra, ¿cómo se llama? En la otra clave, ¿son independientes o no son independientes Todas eran independientes, solo esta era no independiente. Ah, ok. Bien. Entonces hasta ahí digamos que vamos bien, ¿verdad? Supongo. No con más, no entiendo. Cristian Javier, no entiendo tu pregunta. Puedes hablar. Habla porque no entiendo. Bueno, eso era. Disculpas por el error, ¿verdad? Fue error mío, yo me equivoqué. Y gracias al trabajo de ustedes yo pude encontrar mi error y pues nada, agradecerles. Solo muestra que soy humano, ¿verdad? Que cometo errores. Se me fue. La verdad es que estaba haciendo tantas cosas y esto no debió haber pasado, pero pasó. Y siendo el profesor el que les evalúa, más difícil para ustedes, ¿verdad? Pero eso los pone en evidencia, es decir, que ustedes siempre pueden tener la razón. Y si usted tiene la razón, no tiene por qué dudar de su conocimiento o su capacidad y debe de velar, o más bien pedir, ¿verdad? Que se
que se le respete su razón, su integridad, su conocimiento. Y para eso existen las pruebas, ¿verdad? Usted me muestra y que yo me he equivocado y yo acepto que me he equivocado. No soy así como que no, que yo mando o algo, nada de eso. Sino al contrario, estoy aquí con la intención de que salgamos bien con todo esto, ¿verdad? Que aprendamos, que, bueno, yo aprendo y ya he aprendido muchas cosas, más que todo a manejar esto del whiteboard con el Microsoft, que nunca lo había hecho. Y de casualidad que me funciona con la tablet, que ya no me funcionaba por sí sola. Con el whiteboard sí me funciona, bien nítida. Ya vieron, ¿no? Bien, no quisiera seguir si tienen todavía algo relacionado a la actividad en línea 2, que sería este el momento antes de proceder, porque doy ya por cerrada esa unidad y terminado el tratamiento y pasamos a comenzar los procesos estocásticos. Licenciado, fíjese que yo sigo teniendo duda en esa de que son independientes, no son dependientes. Usted me dijo que en las demás todas son dependientes, solo en esta no son dependientes. Entonces yo le puse no son dependientes, lo escribí bien así como decía el enunciado y me la No, pone que está tenías que incorrecta. poner independientes. Independientes. Ajá. Si pusiste otras palabras, porque como esa es una cajita de texto, ¿verdad? Que yo valido, Ah, sí, entonces sí. si le agregaste palabras es posible que la tengas mala, porque por eso yo, miren, ustedes son de sistemas, yo soy de sistemas y otras cosas, pero al ser de sistemas, ustedes tienen que saber que cuando se establece un requerimiento, si no se cumple el requerimiento, no se garantiza el resultado. Entonces, si su requerimiento no está cumplido, digámosle así, ¿cómo voy a tener garantía del resultado? Eso no se nepa posible. Entonces, no es posible. Eh, por eso es que, digamos, he hecho este tipo de evaluación así. Primero, porque si fuera de elegir ABCD, ahí está la respuesta, solo la marcan. Y algunos la marcan sin hacer nada. Pero al poner cajitas de llenar, de texto o de número, entonces no puede poner cualquier cosa. Tiene que poner un requerimiento. Y eso significa tener el cuidado, y usted lo sabe muy bien, especialmente en informática, porque un punto, una coma, un punto y coma, un número hace la diferencia. Un espacio en blanco, cuando no debe de ir. Ese tipo de cosas son importantes para nosotros en sistemas, en seguridad, ¿verdad? En seguridad informática, en requerimientos, en todo lo que nosotros hacemos lo validamos en el sentido de que debe tener tanto tamaño, tantas letras, tantas formas, digamos, de cómo uno lo define, ¿verdad? El requerimiento. Entonces, es importante. O sea que yo no estoy trabajando solo para MEP, estoy trabajando para que ustedes sean ingenieros en sistemas y que al ser ingenieros en sistemas tengan la capacidad de validar requerimientos. Lastimosamente, pues, tal vez digamos que no, ¿verdad? Porque no se la voy a poner mala si usted me dice, mire, yo creo que puse una palabra de más, o un espacio, o no puse la coma o algo así, mándenme el mensaje y yo reviso y si la tiene buena, se la pongo buena, aunque ahí la marque mala, porque tengo esa facultad también. O sea que yo no quiero molestar a nadie, ¿verdad? Sino más bien que entremos en una especie de, pues los requerimientos son requerimientos, pues es la base, ¿verdad? De todo lo que se construye. Cuando usted construye un sistema, digamos, lo hace sobre los requerimientos, no inventándose cosas. Entonces usted construye sobre los requerimientos, por eso los requerimientos son vitales. Disculpen, ¿verdad? Perdonen que hable así. Si no hay nada,
Caleb, puedes mandarme ahí y yo te reviso. De todas maneras te voy a revisar porque has preguntado ya varias veces. Aunque No, pero yo no, creo que yo me he confundido realmente, porque creo que sí la tengo mala, pero realmente eran independientes, pero yo me equivoqué, pensé que decía dependientes a la hora de hacer el examen. Entonces yo creo que yo tuve la culpa, así que, ay, disculpe, licenciado, por hacerlo hablar de más. en realidad es bueno porque así estamos todos claros. Y no estamos a la loca, sino que también, pues sí, no es un juicio arbitrario, es un juicio, es un juicio. Va el preparcial que he puesto, miren, el preparcial que he puesto es una batería de preguntas. Yo no voy a calificar eso porque hay unas preguntas de ensayo, ¿verdad? Pero se las he cambiado de tal forma que cuando ustedes pongan, ya no escriban, sino que suban una imagen. Entonces, con solo ver la imagen, uno ya, vaya, se fijaron cómo hago yo, ¿verdad? O sea, estoy viendo. Cuando yo veo la imagen, yo sé si anda bien o anda mal. Eh, es, digamos, una manera de práctica, pero no voy a evaluar eso porque es demasiado. Debí haber hecho ABCD en vez de ponerla así, pero la puse así porque, digamos, los quise hacer pensar que desarrollaran cosas y se preparen porque, digamos, al querer desarrollar algo, algunos lo hicieron, ¿verdad? Tomaron la foto de su cuaderno y me la subieron. Eso está bien, ¿verdad? Sí, está perfecto. Así debe de ser, tener esas facultades. Aprendes a hacer eso, o sea, eso no es inmediato, porque tú estás trabajando en papel. Si trabajas en papel, ¿y cómo me vas a hacer llegar esto si no es a través de una imagen? O escaneado, podría ser escaneado también, puede ser. Entonces, ese tipo de cosas son como aprendizaje de nuestro quehacer, digamos. Por eso. Eh, y están poniendo en evidencia que conocen el contenido teórico. Y al hacerlo se están preparando para el parcial, así como hicieron en la actividad en línea, ¿verdad? O sea, así debe de ser. Bueno, eh, el problema es que calificar, acuérdense, mi problema no es ponerlo o no ponerlo, mi problema es calificar los 90, porque estar viendo las respuestas de 90, bueno, cuando son así de ensayo, se llama ese tipo de preguntas, que ustedes escriben lo que quieren y suben lo que quieren. Es como la actividad en línea 1 que hicimos. ¡Cómo hay que revisar qué escribieron, hay que bajar, descargar todo de todos, tenerlo en un lugar donde yo pueda ir uno por uno viendo qué es lo que escribió. Primero desencriptando, ¿verdad? Que ya es tiempo. Tiempo para desencriptar, tiempo para ver, tiempo para cargar su programa, tiempo para todo eso requiere tiempo. Entonces, no tengo ese tiempo con ustedes. Lastimosamente tengo que mejor hacerme un tiempo yo preparando las preguntas con sus respuestas, por eso me equivoqué. Hacerme un tiempo para hacer eso y plantear ya solo de que ustedes pongan la respuesta o elijan, ¿verdad? En el caso que fuera de elegir. Puede ser que en algunos casos les ponga de elegir. No siempre va a ser así de completar, ¿verdad? Pero ya vieron que es difícil, o sea, digamos, no es lo mismo elegir una letra que puede ser al azar que dejar el cuadro en blanco. Si dejas el cuadro en blanco, seguro que tenés cero. Si pones algo, podrías pedir ¿qué sería? La revisión, pero tendrías que tener algo, digamos, de que sustente por qué pusiste eso. Podría ser una respuesta de elección. Bueno, si se necesita ayuda,
en una barra libre, va, un viernes en la noche, ahí todos calificando, bueno. Ok. Ah, no he hecho el parcial, entonces todo puede pasar. Esperemos que salga algo fácil. Están sobrepreparados. Yo siento de que, miren, he visto lo que han hecho en la actividad en línea 1. Sé que algunos, porque sé que no todos, ¿verdad? Aunque tienen las respuestas buenas, no todos hicieron su trabajo. Y también en la actividad en línea 2, bueno, el hecho de haberme corregido mi error significa de que ustedes saben lo que están haciendo, o sea, que estamos bien, o sea, el grueso de estudiantes, bueno, ya se fijaron, de los 90 habrá como unos 60, 70 que están en buen nivel, hombre. Los felicito de veras, esforzándose y aprendiendo cosas nuevas. Vamos a presentar ya la unidad, si no les molesta, para comenzar ya y dejar la unidad 2 afuera y es hasta donde viene el parcial. Ahora sí, en lo de procesos estocásticos, quisiera comenzar con eso. Es un poco filosófica esta clase, así es que si no tienen más preguntas, quisiera comenzar. Ah, mañana es 15 de septiembre, señores. Hay que ir al desfile. No, mañana es asueto, mañana no hay nada. Mañana voy para la playa. No hay tutoría. La, la otra actividad es el miércoles, que es clase, que es continuación de esto de ahora, pero ya más formal. Este es como una introducción a los procesos. Y pues nada, de ahí el parcial el jueves, todos a la misma hora, bien bañados. Ah, démosle, pues. Voy a presentar. Bien, iniciamos entonces esta unidad de procesos estocásticos, el corazón de la asignatura. Aquí es donde nosotros vamos como a unir todas las cosas que hemos visto. Vamos a tratar de irlas eslabonando de tal manera que construyamos la base para un sistema que tenga que ver con procesos estocásticos. Después, la siguiente unidad es aplicaciones de los procesos estocásticos en teoría de colas. En colas específicamente puede haber inventarios y otras cosas, pero no en colas porque es un clásico, digámosles. Comenzamos entonces, primero con esta cita, ¿verdad?, de Mahatma Gandhi. Dice que sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea que, imagínense. Eso significa que tenemos que reflexionar, ¿verdad?, acerca del mundo. El mundo no está bien, el mundo necesita cambiar, entonces ese cambio comienza por ti. Tú debes ser parte de ese cambio. Tú tienes que cambiar para que el mundo cambie. No lo dije yo, ¿verdad? Lo dijo Mahatma Gandhi. Interesante. Bien, entonces, vamos a comenzar con este ejemplo. Este está en el libro de texto. Esa es otra cosa. Hay un nuevo libro de texto, ya no es el libro anterior, ahora es otro. Este es un libro de Narayan Bhatt. Ustedes no lo van a creer, pero él me dio clase a mí allá en Estados Unidos.
y estaba haciendo este libro, o sea que no estaba hecho, sino estaba en proceso. Entonces nos pasó como algo así como lo que él había hecho, ¿verdad? Los manuscritos, y en base a esos manuscritos nosotros estudiamos. Pero después apareció el libro y yo pude obtener una copia y esa copia obviamente no era barata, así es que lo que hice fue fotocopiarlo y tengo la fotocopia, digámosle así, del libro. Pero ya está, ¿verdad? O sea, en las librerías deben de buscarlo en PDF. Ahí se los voy a facilitar para que lo tengan, si es que no lo he puesto ya en alguno. Yo creo que ya lo puse. Bien, dice, un productor de café, antes de introducir una nueva marca al mercado, hace un estudio de las preferencias de los consumidores y supone que hay 3 marcas, le llama A, B y C a las marcas existentes de café en el mercado. Si yo tengo una situación real y tengo que hacer un estudio de mercado acerca de la preferencia, obviamente no voy a tener 3 marcas, puedo tener muchas más marcas. Entonces, y esto se hace, bueno, se hacía, no sé, realmente esto de la pandemia ha venido a cambiar la ocurrencia de todo, porque usted ahora, digamos, las cosas que consume, si usted va a una pupusería o algún lugar, debe tener el cuidado de que se las estén tratando de dar lo más higiénicas posible y de que no tenga, digamos, mucho contacto o posibilidad de contagio de coronavirus, algo que no estaba en el mapa antes. Entonces, es posible que ahora los procedimientos cambien en cuanto a la forma de realizar investigaciones de mercado y ese tipo de cosas que se hacían antes de esta pandemia. Entonces, digamos, si usted tuviese que hacer un estudio de mercado de marcas existentes, hay que tomar datos, hay que establecer digamos, un esquema de investigación o de prueba para el muestreo que garantice que sus respuestas obedecen a la realidad y que esas respuestas, que son las que al final nos van a interesar, yo puedo obtener de las respuestas la distribución de probabilidades de la realidad. Ese es el propósito de todo esto, ¿verdad? Nadie hace estudios solo por hacerlos, hace estudios porque quiere saber cómo se puede componer esa realidad o tratar esa realidad y hacer, digamos, la transformación de la realidad a un modelo matemático que se procesa ya estadísticamente o probabilísticamente junto con todo digamos, un aparataje, digámosle así, de sistemas. Entonces por ahí va la cosa. El estudio observa la conducta de consumo de los clientes al final de cada mes por un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, digamos, tiene que ser un periodo bastante grandecito para que podamos, digamos, de las experiencias de los meses, de los consumidores, sacar una tendencia. Entonces no lo puedo hacer con un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Tienen que ser muchos meses, porque como lo hago al final de cada mes, al final de cada mes, al final de cada mes, tengo que estar tomando y viendo la conducta. Entonces necesito muchos meses, no puedo decir 24, depende del problema, ¿verdad? En este caso es consumo de café, no interesa que sea demasiado largo, pero en otros casos podría ser sí importante, más que todo, ustedes se dan cuenta ahora con esto de las vacunas del COVID. Bueno, uno de los fabricantes de las vacunas ya se quería echar para atrás porque como que alguien que le pusieron la vacuna se volvió a enfermar de COVID, entonces como que la vacuna no le hizo nada. Entonces que algo está mal en el proceso, o sea, es un protocolo que se sigue, pero dada
digamos, lo importante, la premura, lo que me interesa que esto esté listo, que a veces me paso por alto algunos pasos y eso hace que los resultados no sean los esperados. Entonces, eso puede pasar, digamos, también cuando uno está tomando datos por el tiempo, ¿verdad? Bueno, dice que se obtuvo que los que consumían la marca A un mes, el siguiente mes, solo el 60 sigue consumiendo la misma marca. El 30 se pasó a consumir la marca B y 10 se pasó a consumir la marca C. Observen que, digamos que del 100% estaba consumiendo un mes A, el siguiente mes ya solo 60 se quedó en A y el otro 40% se distribuyó entre las otras dos marcas. Para las marcas, las cifras de las marcas B y C son de B a A 50, de B a C 20, de C a A 40 y de C a B 40. Aquí realmente está pasando algo, ¿verdad? Porque digamos que nosotros no tenemos el 100% en las marcas B y C, porque de B a A 50 y de B a C 20, entonces suma 70. Entonces, pero no puede desaparecer el 100, digámosle así. Entonces quiere decir que lo que hace falta se quedó en B, porque se fue a A, se fue a C, lo que hace falta se tuvo que haber quedado en B, que sería el restante 30%, de B a B, digámosle así. Y lo mismo pasa de C a A, 40, de C a B, 40, entonces faltan 20 que tuvo que quedarse en C. Eso es, digamos, como para distribuir el 100% de todo siempre. Siempre hay que tener el 100, eso que no falte en la mente. Bien, debo determinar el proceso estocástico. Es como pregunta de examen, digámosle así. Determinar el proceso estocástico. Eso significa definir el experimento aleatorio. Ahora se incluye, digamos, el espacio muestral, ya no se llama espacio muestral, sino que ahora se llama espacio de estados. Se agrega una cosa que se llama espacio parametral y se incluye la matriz de probabilidades de transición. Vamos a hablar de eso ahorita. El proceso estocástico ahora ya no es... ¿Cuál podría ser, digamos, para el problema? ¿Qué estaría observando? Digamos, en el caso de la preferencia de los consumidores de las marcas A, B y C de café, pues lo que estaría observando es cuál es la preferencia del consumidor con respecto a las tres marcas existentes. Es lo que me interesa. Pero eso podría no ser lo que le interese siempre a las personas que tienen el control o que están, digamos, detrás de todo esto. Podría ser que no le interese cuál es la preferencia de las marcas, sino qué número de personas está consumiendo o qué cantidad de personas está consumiendo una marca en particular. Digamos, cuántas personas consumen A, cuántas consumen B, cuántas consumen C. Digamos que eso podría ser un dato interesante. Pensemos en cuál es la marca que a largo plazo es la más preferida por los consumidores, la que más consumen. ¿Cuál es la marca que más se consume? También puede ser de interés. Entonces, ese tipo de cosas hay que plantearlas. Existen porque son, digamos, requerimientos del productor o del fabricante o del gerente o de las personas que toman las decisiones. Entonces existen porque a ellos les interesa. Esa es la razón, digámosle así, de por qué deben calcularse. ¿Para qué las ocupan? Eso como que no es nuestro interés, ¿verdad? No somos nosotros los administradores, no somos los dueños, no somos los fabricantes, somos los que seríamos los técnicos, los analistas, los, digamos, los de sistemas,
que presentamos un apoyo a acción. No somos, digamos, la gestión en sí, sino un apoyo. Entonces, debemos de tener respuestas. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pensemos en el de las marcas, porque es el que, digamos, tenemos datos de los que se quedaron en una y pasaron a otra. Entonces significa de que podríamos pensar cuál es la preferencia de los clientes de las marcas existentes en el mercado. Entonces yo debo de decir algo así, observar siempre, digamos, en los experimentos aleatorios, las palabras clave son observar, contar, medir, aunque ya sabemos que algunas de esas me dan origen a la parte continua. En este caso, como son 3 marcas, son como casos discretos, digámosle así, entonces no necesito continuo. Entonces necesito como observar la preferencia de los clientes. Tengo que agregarle algo que es al final de cada mes. Eso es porque es lo que lo hace periódico. Entonces, en este caso, el experimento aleatorio ahora lleva una periodicidad y eso es lo que lo va a convertir en un proceso estocástico. Entonces, proceso porque no lo hago solo una vez, sino estocástico porque al irlo haciendo en todos esos puntos de observación, que sería el mismo punto de observación siempre en todos los puntos, el mismo punto de observación que en este caso sería al final de cada mes. Al final de cada mes tomo la medición, al final de cada mes. Entonces, veo qué pasó, si se quedó en A o se pasó a B o a C, y de ahí saco los porcentajes, que esos datos que nos han provisto. Entonces, eso es importante en el experimento aleatorio. Y ahora el espacio muestral, bueno, como solo estoy viendo la preferencia de las 3 marcas, no hay más marcas, ese sería el espacio, ahora se llama espacio de estados, porque la preferencia del consumidor solo puede tener 3 valores, o está consumiendo A, o está consumiendo B, o está consumiendo C. Entonces, no hay más. Esos son los estados posibles de la preferencia. Observar la preferencia es observar qué marca consume. Puede ser A, B o C. Ese es el espacio de estados. Pero se le agrega el espacio parametral. El espacio parametral es cada cuánto se hacen las observaciones. En el tiempo, uno necesita saber si es cada mes, si es al inicio de mes, si es al final de mes, si es cada día, si es cada hora, no importa. Entonces, eso es lo que hace lo periódico. Debe quedar definido en un conjunto de valores, digámosle así, que determinan los puntos de observación en el tiempo. No se hace continuamente, sino que en ciertos puntos. Ese se llama espacio del parámetro. El parámetro en general se asume que es tiempo, pero no necesariamente es tiempo. Puede ser, digamos, área, puede ser volumen, cualquier dimensión física puede servir, pero el tiempo se usa porque es como el más común, más fácil de entender y administrar. Entonces, por eso se piensa que es el espacio del parámetro, el espacio parametral, el espacio del tiempo, aunque en general puede no ser el tiempo. Y la matriz de probabilidades de transición. La matriz de probabilidades de transición, digamos que en este caso, quiero ver si puedo escribirlo. Cambiar por una pluma. Bueno, no pude. Pero veamos, regresemos a esta. Yo voy a poner, digamos, no pude escribir, miren. Pero ahora sí. Voy a poner aquí
En columna, digamos, los estados. Serían, perdón, en fila. Y entonces aquí voy a poner los porcentajes que van a representar las probabilidades. Se puede poner algo así. De A a A, bueno, de A a A dice que 60% se quedan consumiendo. Eso significa que es 0.6. Cuesta escribir con el mouse, va. El 30% se pasó a B, o sea que aquí es 0.3. Y el 10% se pasó a C. La suma debe dar 1. Digamos, porque es el 100%. De B dice que de B a A se pasó el 50. Este es el estado en el que se encontraba el proceso, digamos en este caso sería el cliente, consumiendo en el mes anterior, y esto sería lo que pasa a consumir en el siguiente mes. De B puede pasar a consumir A, a consumir B o a consumir C. Entonces, este es el estado en el que se encontraba el proceso en el periodo anterior, y estos pueden ser los estados en los que se va a encontrar en el siguiente periodo de observación. Entonces, de B dice que lo que puede pasar es que de B a A se pasa el 50, o sea, aquí está el 50%. De B a C el 20%, de B a C el 20%. No suma 1, porque le falta este punto 3 aquí. Ahora sí suma 1. Y en C dice de C a A el 40. De C a B el 40. Y obviamente no suma 1 porque le falta este punto 20 de acá. Ahora sí suma 1. Bueno, 1. Este es un 1 y se me pasó una raya ahí, no sé. Algo pasa con el electrónico aquí en esta dimensión. Pero esta sería la matriz de probabilidades de transición y debemos entenderlo así. Digamos que estos son los estados del proceso en el periodo anterior y cambia a los estados del proceso en el siguiente periodo. Como son los estados del proceso en el periodo anterior, son estos valores, no tienen por qué cambiar acá. Tienen que ser los mismos valores, por eso estas matrices siempre son cuadradas. Si aquí hubiese un estado que no he puesto en las filas, está malo, porque eso significa que hay un estado que no había considerado en los del periodo anterior. Entonces, por eso el espacio, esto es S siempre, y es S aquí arriba también. Ahora ya no se llama espacio muestral, ahora se llama state, space, espacio de estados. S, siempre usa S porque es state, de estados. Entonces, pero así es. Y siempre suma 1 en filas. A veces suma 1 en columnas. Cuando suma 1 en columnas y 1 en filas, se dice que la matriz es doblemente estocástica. Pero lo único que se pide es que sume 1 en filas. Pero en general, digamos, pudiera darse que a veces sume 1 en columnas. Y entonces, cuando se da ese caso, la matriz se denomina doblemente estocástica. Eso sería por este ejercicio, ¿verdad? Todavía tenemos chances de ver otros. Veamos, entonces. Aparecía esta nota de un proverbio chino, dice que las gotas de agua agujerean la piedra, la roca.
y las sierras de cuerda, una pita, digámosle así, corta la madera, sierras de cuerda. Nunca, no sé si han visto esto, es un proverbio chino, pero la idea aquí es que la persistencia, o sea, una gotita de agua, que es una gota de agua, te cae en la mano, no es nada, pero tienen la facultad de que al estar cayendo esa gota de agua sobre una roca, la puede partir. Bueno, a ver en cuánto tiempo va, pero la idea es que sí ocurre, porque ya ha ocurrido. Y lo mismo que cortar un trozo de madera con una pita, digamos, no es una pita común, pero igual puede cortar, porque se llaman sierras de madera, cortan. Y no es fácil, pero pasa, lo que significa que perseveró para lograr. Esta persona que está parada aquí, bueno, pudo haber llegado en carro o en helicóptero, pero a lo mejor, digamos, puede haber caminado. Y nunca es fácil llegar a una cima. ¿Cuántos han hecho caminatas de ir a lugares así complicados? Entonces, no es fácil, pues, llevar carga, subir, caerse, cansarse, levantarse, avanzar cuando uno ya no quiere, coma lodo, pero debe seguir como en esta materia, va. Ni modo, hay que seguir. Entonces, una compañía de seguros evalúa sus riesgos. Ahí están, ahí, mira cómo hacemos para sacarle más plata a la mano. Entonces dice, bueno, inicia con un capital inicial de K, evalúa sus resultados al final de cada mes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensemos que es una compañía de seguros y cómo funciona. Una compañía de seguros, digamos que te cobra una cuota mensual por protegerte, como una renta, digámoslo así, pero en el sentido de que el que te rentea te devuelve a veces, ¿verdad? Si cumplís ciertas características, ciertos requerimientos. Entonces, pero para funcionar necesita un capital inicial porque tiene que pagar empleados, tiene que alquilar local, pagar vigilancia, etcétera, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que tener un capital inicial para hacerle frente cuando todavía no tiene clientes, digámosle así, ¿verdad? Entonces los clientes van llegando. Cuando van llegando los clientes empiezan a pagar una cuota. Esa cuota les garantiza de que si se les quemó la casa, les robaron el carro, chocó el carro, etcétera, entonces el seguro les va a reintegrar, les va a remunerar, les va a devolver, digamos, según lo que estipule las cláusulas de lo que haya acordado. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en las compañías de seguro? Bueno, tienen esa cantidad inicial y se les puede estar llegando por, digamos, ir agregando clientes, digamos, al seguro, pero también puede estar saliendo en el sentido de que algunos de los clientes tuvieron accidentes, enfermedades, muertes, etcétera, y hay que reintegrar del monto que se tenía según el pago del seguro que se haya acordado. Entonces, hay ingresos y hay egresos cada mes. Entonces, por ahí podríamos, digamos, pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos crear un experimento aleatorio? Primero hay que definir el experimento. Después hay que hablar de qué variables se observa periódicamente. A mí, digamos que estos 5 puntos son como los claves, pero a mí me gusta que se comience a hablar del 2, porque cuando tú hablas del 2, prácticamente estás definiendo el 1 y ya te quedan definidos el 3 y el 4. Pensemos en el 2 primero. ¿Qué variable nos interesa observar periódicamente en este caso de la compañía de seguros? Bueno, como lo que quiero ver es el capital de la compañía, digamos que lo que le va quedando a la compañía como capital, ¿verdad? Y tendría que hacerlo al principio o al final de cada mes. Bueno,
Si fuera al principio sería ahorita, pero ahorita, digamos, si yo voy a comenzar ahorita, no tengo nada más que mi capital inicial. Pero si lo hago al final del mes, entonces ya he operado, ya he tenido ingresos y egresos. Entonces me conviene hacerlo mejor al final de cada mes. Entonces digo yo, observo el capital de la compañía al final de cada mes, al final de cada mes. Y ahí voy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, entre ahorita que tengo acá y el final del primer mes, voy a tener la suma de todos los ingresos menos los ingresos sumado acá, me va a dejar el nuevo capital. Al final del primer mes, vuelvo y sigo operando para el segundo mes y termino en el segundo mes y entonces veo qué es lo que hay en el segundo mes. Es lo que había al principio de ese mes, más lo que ingresó de ese mes, menos lo que salió de ese mes. Eso me va a totalizar el capital del segundo mes. Y así voy mes con mes. Digamos que para el siguiente mes solo me interesa lo que había al principio del mes. Ya no me interesa desde el principio de la empresa, ¿verdad? Sino del mes anterior, porque es el capital. Más lo que ingresó en ese último periodo, menos lo que salió. Y esa formulita es como una clásica, digámosle así. Lo que había, más lo que ingresa, menos lo que sale. Eso siempre va a ser algo así como una fórmula de este modelo matemático, digámosle así, que representa al comportamiento del capital al final de cada mes. Al final de cada mes es lo que había en el mes anterior, al inicio del mes, digámosle así. Más lo que ingresó, menos lo que salió. Entonces, si esa es la variable que estoy observando, la variable sería observar el capital de la compañía al final de cada mes. Y el experimento sería, el experimento sería observar lo que se está viendo, la variable va. Observar el capital de la compañía al final de cada mes. Entonces, definir la variable me define el experimento. Y como lo estoy haciendo, el capital de la compañía es dinero, ¿va? El dinero de la compañía, eso me daría el monto de capital, digámosle así, de la compañía, me daría el espacio de estado. Voy a hablar de eso en breve. Y como es al final de cada mes, entonces me daría el espacio muestral. Yo necesito por lo menos un mes para poder calcular el valor. No puedo poner 0, tengo que ir 1 y calcular, 2 y calcular. O sea, va de 1 en 1, pero comenzando en 1, no en 0. Y la matriz de probabilidades de transición, necesito el paso 3 para saber qué es lo que va a ir en los encabezados de las columnas y en los encabezados de las filas, porque es la matriz. Entonces, ¿cómo se hace el espacio de estados? Que es lo que complica en esta parte. Bien, el espacio de estados en el caso del capital, el capital es dinero. ¿Cómo se mide el dinero? El dinero, bueno, ¿es discreto o es continuo? Es digamos que es una situación a considerar. El dinero lo consideran continuo, pero al ser continuo, yo no lo cuento continuamente. Digamos, yo cuento centavos, que es lo menos que puedo contar. De 1 centavo en 1 centavo. Eso es discreto, pero en las compañías de seguros o en, digamos, en los bancos o en muchas instituciones, como, digamos, los tipos de cambio afectan, digamos que no se maneja, digamos, la misma moneda para las transacciones comerciales, entonces hacen transferencias de un, digamos, valor numérico a otro valor, y esas transferencias a veces demandan el uso de decimales. Por eso es que, por ejemplo, en Guatemala, no sé si alguna vez han ido a Guatemala, y compran en quetzales, ¿verdad?
Pero si ustedes quieren pagar porque uno no tiene quetzales, tiene dólares. Entonces ellos le hacen el cambio a uno. Y si uno va al banco a cambiar dólares por quetzales, le dan hasta 4 decimales de cambio, digámosle así, pero se lo redondean al centavo más próximo, pero le controlan 4 decimales. Así funciona. Y así ha estado funcionando por muchos años. Aquí en El Salvador, antes de que se dolarizara, había tipo de cambios, no sé si se recuerdan. Era 8 y algo. Entonces, ese algo, algunos lo hacían llegar hasta 4 decimales. En las compañías de seguros, yo he visto que los decimales que manejan son 4 decimales. En bancos, me imagino que lo mismo. Entonces, pero solo le reflejan una cantidad que son los centavos, porque han discretizado, digámosle así. Por eso es que el espacio de estados podría pensarse, bueno, si lo hablamos de manera discreta, sería desde 0 centavos, 1 centavo, 2 centavos, así. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto? Porque es el capital de una compañía. Pensemos que una compañía en general, si comienza con un capital inicial K, es su monto inicial. Digamos, lo que se conoce como capital, digamos, anónimo, digámosle así, o capital variable, digamos, en unas asociaciones. Entonces, ese capital, ese monto que está ahí, es lo único que sirve de sustento ante el resto, digamos, de compañías que quieran interactuar con esta compañía. En el sentido de que si yo hago un préstamo, si yo doy un servicio, si yo adquiero algo y tengo que estar pagando una cuota o algo, entonces, ¿hasta dónde soy capaz de comprometer? Ya todo eso está legislado. Por eso es que algunas empresas, si ustedes han oído, van a la quiebra, porque superaron al capital inicial. Entonces el capital inicial no es 0, es un valor K, digámosle así, sobre el que se comienza a operar. Pongamos un ejemplo, digamos que fueran $20,000. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a partir de esos $20,000? Digamos a deber. Lo más que puede llegar a deber es lo que es su capital inicial, no puede deber más de eso porque entonces entra en bancarrota. Entonces, menos K sería, digamos, el valor inicial. Desde ahí podría llegar a tener todo el dinero del mundo, porque para eso están las empresas, para ganar, no para perder, y para ganar lo más que puedan ganar. Y eso significa todo el dinero del mundo, hasta el que no se ha creado. Para eso se crean las empresas. Si alguien está pensando que no, reevalúe sus pensamientos, porque para eso se crean las empresas, para generar ingresos y ganancias para los asociados o los que, digamos, conforman los grupos de liderazgo de las empresas. Bueno, hasta ahí se me acaba el tiempo. Voy a dejar, digamos, para la otra clase el resto de casos que tenía y voy a dejar de compartir esto ahorita. Ok. Vivir en alto. Preguntas, señores. Ya terminamos ahora.
Si les pregunto qué es un proceso estocástico, dirían. ¿Qué es un proceso estocástico? No les he dicho, pero tienen ya la idea qué es lo que se hace con un proceso estocástico. Entonces, esperemos que ya el miércoles ya quede todo esto definido y empecemos a trabajar un poquito más la parte teórica. Bueno, si no tienen preguntas, yo soy el último que me tengo que ir, así es que voy a dejar de presentar mi video y a dejar de grabar en este momento.